¿Sabe que Jesús le dijo a sus discípulos: no salgan de aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto? Aleluya. Y le dijo: recibiréis poder. Hechos 1:8. Aleluya. ¿Sabe? Hay gente que le hace falta el poder para decir: yo quiero buscar a Dios. Es que por tu propia naturaleza humana tú no vas a poder buscar a Dios. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Por eso que la iglesia tiene que anhelar ser llena del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo en Efesios capítulo 5: sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos, hermano. Es ser lleno, que no hay espacio para nadie más. El que está lleno de Dios, mis amados hermanos, el enemigo le tiene miedo. Y estar lleno de Dios es una persona que se convierte eficaz en el reino de los cielos. Y Dios quiere que su iglesia sea eficaz. ¿Y cómo la iglesia es eficaz? Cuando permitimos al Espíritu Santo impartir sus dones. Porque es el Espíritu Santo que imparte los dones. Y hoy vamos a continuar con esta enseñanza que iniciamos el miércoles pasado acerca de los dones del Espíritu. Usted escuchó bien, son los dones del Espíritu Santo. Y nosotros estuvimos viendo en Primera de Corintios, la semana pasada, Primera de Corintios, que no se le vaya el gozo, hermano. La palabra tiene que darnos gozo. Al leer la palabra de Dios, hermano, tenemos que sentir el gozo de la palabra. Amén. Aleluya, porque el Espíritu Santo fue que inspiró las Sagradas Escrituras. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo, vimos la semana pasada cómo a cada quien le es dada la manifestación del Espíritu, verso 7, capítulo 12, verso 7, Primera de Corintios, para provecho. Cada uno de nosotros tenemos una manifestación del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos que anhelar la manifestación del Espíritu Santo, porque lo primero que el Espíritu Santo hizo fue convencerte de pecado. ¿Sabe que nosotros somos convertidos no porque un hermano o alguien nos llamó, nos habló, sino porque el Espíritu Santo te dijo: hermano, mire, puso eso ahí. Tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que buscar de Dios, tú tienes que convertirte. ¡Aleluya! Y usted obedeció su voz. Quizás muchas personas hoy pensaban quedarse en su casa, pero el Espíritu Santo le dijo: no, arréglate, aunque vaya tarde, arréglate, prepárate, tienes que ir a la iglesia. Y el Espíritu Santo imparte su manifestación y nosotros lo que tenemos es que escuchar su voz. Yo recuerdo cuando acepté a Jesús a los 15 años, yo fui que le dije a la... Yo tengo que decirle a la pastora que yo me quiero convertir. Me convertí al Señor a los 15 años y nunca me he apartado de los caminos del Señor. Y nunca, yo siempre lo digo, nunca he tenido un tiempo de que frío. De que Benny está frío, vamos, ¿por qué Benny está con medio frío? Como que no está yendo a la iglesia. No. Yo nunca he experimentado eso, porque desde que Jesús me llamó, siempre quiero escuchar su voz. Hermano, mientras más dispuesto está a escuchar la voz del Espíritu de Dios, más el Espíritu de Dios se va a manifestar sobre tu vida. Más y más. Qué bueno que usted obedeció al Espíritu Santo. Y como usted obedeció al Espíritu Santo,
el Espíritu Santo va a perfeccionar la buena obra que inició en usted. Y le va a impartir dones espirituales. Y nosotros vimos la semana pasada, para recapitular, el verso 8, 1 Corintios 12, vimos lo de 1 Corintios. A cada uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 9. A otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios, dejemos que el Espíritu Santo imparta. Ahora vamos a ir a la lista de Romanos, que ahí fue que quedamos la semana pasada, que íbamos a verla hoy. Pablo nos ofrece otra lista de dones en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. ¿Qué hace también el Espíritu Santo? Dice Romanos 12, versos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Si leemos el contexto de Romanos, se va a parecer al mismo contexto de 1 de Corintios capítulo 12. Pablo dice, vean el verso 4 y el 5. Dice Pablo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, en la iglesia tenemos muchos miembros, pero no todos hacemos la misma función. Hermano, aquí en la iglesia no debe haber pulpos ni hombres orquestas. Porque una iglesia está compuesta por miembros que a cada miembro el Espíritu Santo le ha impartido un don para que sea usado en su iglesia. Por eso en la iglesia no hay nadie de que atrás. No hay nadie en la recta numérica que está debajo de 0. No, aquí no hay nadie en menos 0. Aquí todos somos llamados por igual a ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo. Por eso dice el verso 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos, pero somos uno en Cristo. Es decir, mis amados hermanos, que en el cuerpo de Cristo debe haber unidad, no uniformidad. ¿Qué es lo que busca la uniformidad? Que todos tienen que ser iguales, que todos tienen que pensar lo mismo, que todos tienen que cantar como el hermano Francis, como la pastora, que todos tienen que predicar como el pastor o como la hermana. No. O que todos tienen que servir como fulano o como fulana. En la iglesia hay unidad, pero no uniformidad. Somos totalmente diferentes, pero que nos une Cristo Jesús. Que todos somos servidores de Cristo. Y que todos, hermanos, aquí tenemos que amarnos y comprendernos, porque un día nos vamos a ver en el cielo. Vamos a estar juntos allá. Aleluya. Con el hermanito, con la hermanita que usted quizá lo miraba allí o allá. Con ese, todos vamos a estar en el cielo. Juntos.
con Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo, siendo muchos somos un cuerpo. Y de esta manera, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ya vimos los de Primera de Corintios, todos esos dones maravillosos que hay ahí. Ahora, Pablo comienza a exhortar, diciéndole a la iglesia, miren, nosotros tenemos dones, pero esos dones es según la gracia. Y por eso la palabra don viene del griego carisma. Y es el significado de que es un don de gracia. Ese hermano que no es porque tú te lo mereces o porque tú te lo ganas. Es un don que viene dado del cielo. Lo único que tú tienes que estar es en el lugar correcto, en el cuerpo de Cristo. Ese es tu lugar. Ese es tu lugar, el cuerpo de Cristo. Y el primer don que Pablo menciona aquí es el don. ¿Cuál es el don, hermano, que Pablo menciona aquí? El verso 6. Vamos a ver si están conmigo. ¿Están conmigo? ¿El don de qué? De profecía. Es interesante que este don de profecía es también ese don que fue mencionado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:10. Y es el único don que aparece tanto en la lista de 1 Corintios 12 como en la lista de Romanos 12:6. Y lo que nosotros hablamos sobre ese don de profecía la semana pasada y que hoy vamos a hacer énfasis en este don, es que Dios puede darnos algo para decir a un individuo o cuerpo de la iglesia para que nosotros revelemos el corazón y la mente de Dios a las personas. Sí, el don de profecía es cuando tú revelas el corazón y la mente de Dios a las personas. Y puede ser predictivo o no. Es decir, no necesariamente usted tiene que predecirle a la persona lo que le va a suceder. ¿Sabe que ese don es muy necesario en la iglesia? ¿Sabe? Hay personas que necesitamos en la iglesia que un día te llamen en la mañana, mira, el Señor te habla en el nombre de Jesús, que no vaya por allá, donde tú quieres ir, que no vaya. Un día una persona quería suicidarse y el Señor tocó a un siervo y le llamó y le dijo, mira, lo que tú vas a hacer no lo hagas, te dice el Señor. Aleluya. ¿Usted ve por qué necesitamos profetas en la iglesia? Sí, esto es en el caso de ser predictivo. Eso como que se está perdiendo muchas veces en la iglesia del Señor. Y por eso, hermano, tenemos que buscar, ¿quién es el que da esto? El Espíritu Santo. Esto lo da el Espíritu Santo. Y este don no es mejor ni mayor que otro, pero lo necesitamos en la iglesia. Hay gente que Dios lo quiere usar, hermano, con un discernimiento. Recordemos que uno de los dones que vimos la semana pasada es el discernimiento de espíritu. Necesitamos personas que tú puedas decir, yo quiero que tú ores por mí. Porque hay algo que yo quiero hacer y yo necesito tener la confirmación del Señor. ¿Me puede ayudar a que a orar por mí? ¿Sabe? Los creyentes sabios piden oración. Los creyentes sabios saben que necesitan de un hermano o una hermana que esté doblando rodillas. Yo a veces le digo a algunas hermanas que yo sé que oran por mí, sierva, no deje de orar por mí, yo necesito que usted ore por mí. Es que la clave, hermano, de usted mantenerse firme en los caminos del Señor no es solo de usted, también usted necesita a otros.
Entonces, la profecía, mis amados hermanos, la necesitamos en la iglesia. Pero también necesitamos la profecía para que las personas revelen la mente y el corazón de Dios que está revelado en la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, cuando usted use el don de profecía, ¿qué dice Pablo? Pablo dice en el verso 6, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa esto, mis amados? ¿Por qué está añadida esta parte aquí? Dice, úsese conforme a la medida de la fe. Porque si usted no puede profetizar en fe y confiar que lo que Dios le ha revelado es verdad, entonces usted no debe hablarlo. Hello. Pablo dice, úsese conforme a la medida de la fe. El primero que tiene que creerlo es usted. Usted tiene que creerlo. Si yo predico la palabra del Señor, que está aquí, la mente de Dios, como que le hicieron algo al sonido ahí. Si usted habla la palabra de Dios, usted tiene que creerla. Y es lo que Pablo está diciendo. Si usted va a revelar la palabra de Dios, usted tiene que creer la palabra de Dios. Usted no puede dar de lo que usted no tiene. Por eso Jesús dijo, da por gracia lo que por gracia habéis recibido. La profecía, mis amados hermanos, la única manera en la que nosotros glorificamos a Dios a través de la profecía es entender que este don es con la única intención de exaltar a nuestro Dios y no exaltarnos nosotros mismos. No es que Dios me usa en la profecía. Es que Dios me usa en la profecía. Dios me usa revelando a la gente cosas. El don que Dios da es porque lo necesitamos en el cuerpo de Cristo. Y el único que tiene que llevarse la gloria y la honra es quien lo da. Quien lo imparte, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis amados, necesitamos, ¿y por qué? Es interesante que tanto en la lista de 1 de Corintios 12, en la lista de Romanos 12, 6, como también en la lista de Efesios capítulo 4, cuando Pablo le dice a la iglesia de Efesios, Pablo dice, él mismo, Efesios capítulo 4, verso 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Hermano, está en Efesios, está en 1 de Corintios 12, está en Romanos capítulo 12, verso 6, está el de profeta. Aleluya. Todos en cierto sentido debemos ser profeta de Dios. Un profeta de Dios es que habla palabra de Dios a los hombres. Amén. Ahora, pero hay algunas personas que tienen ese don manifestado y lo necesitamos, tanto predictivo como de manifestación de la mente y el corazón de Dios para las personas. ¿Sabe que a veces hay gente como que necesitan una palabra de Dios? Necesitan una palabra de Dios. Y hay personas que dan como en el clavo, ahí. La necesitamos en la iglesia para la gloria de Dios. El segundo don que vemos en la lista de Romanos se encuentra en el verso 7. Este es muy bonito, ¿verdad? El que hablamos de profecía, el que hablamos de sanidades, el que hablamos de milagros, el que hablamos de discernimiento de espíritu, el que hablamos de hablar en lengua. Pero aquí hay otro don. El verso 7, ¿cuál es ese don? Usted lo ven en la pantalla. Bueno, lo veo yo aquí en la mía, pero ustedes no lo están viendo allá. El verso 7, bueno, ustedes lo ven ahí. El ministerio de servir. Santo.
No como alguien dice que el que sirve, se sirve. Y el que reparte se queda con la mayor parte. En la iglesia es necesario tener esas personas que sirven. Todos tenemos que ser servidores. Ahora bien, pero usted ve en la iglesia como que hay personas que son diligentes en el servicio. Y cuando Pablo dice el de servicio en servir. Y me gusta la Nueva Traducción Viviente que dice, el que sirve, que sirva bien. Si usted en la iglesia está llamada a servir, y son de esas personas, hermano, que ven que si una hoja se cae, mire, la persona quiere irla a levantar. Si ven algo como que está desaliñado, desarreglado, esa persona siente la motivación. Otros se quedan ahí como que si no fue con él o con ella, pero esa persona quiere servir. Si algo hay que hacer, se cuenta con esa persona. Tiene el don de servicio. Y en la iglesia se necesita tanto como el de profecía. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en la iglesia es un lugar donde las personas tienen que servirle a otros. Y ese servicio es sin esperar nada a cambio. Ese don de servicio es de satisfacer las necesidades de las personas. La iglesia tiene que tener gente que le guste servir. Y si es de servir, tiene que servir bien, de manera práctica. Y qué bueno que Pablo lo vio como una manifestación del Espíritu Santo. Ahí se manifiesta el Espíritu Santo también, hermano. Hello. Porque nosotros creemos que nada más el Espíritu Santo se manifiesta cuando vemos dones como las señales, milagros, profecía. Pero aquí se manifiesta Dios también. Aquí está Dios también. Dios está en el servicio. Miren, mis amados, si hay alguien que debe ser un servidor, es un evangélico. Usted ve que hay tanto problema con los servidores públicos en las instituciones, ¿verdad? Que desde que llegan a una institución pública, usted ve y es un pésimo servicio el que le dan a las personas. Pero un cristiano no, hermano. Un cristiano no puede aclimatarse a ese lugar o a ese contexto porque los demás son así. El cristiano sirve y debe servir bien. ¿Por qué? Porque lo está haciendo como que si fuera para Dios. Y es lo que Pablo dice, que todas las cosas que hagamos, la hagamos para Dios. Y ahí, en 1 Corintios 10:31, Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo sé, mis amados, que tenemos mucha presión. A veces hay días, hermanos, que son fuertes, ¿verdad? Y como que nos quieren robar el gozo. Sí, como que nos quieren robar el gozo. Y que una persona va y como que no le sonreír. Mis amados, no dejemos que nada nos robe el gozo. Si usted está dando clase en un aula, yo sé que hay mucha presión, hermano, y no es fácil. Cuando hay mucha presión con todos esos muchachos, a veces hay un espíritu de gritería, gritando todo el mundo y cualquiera se desespera. Pero hay mucha gente, muchos niños que están ahí que necesitan el amor. Muchas personas que van a buscar un servicio y necesitan ese amor. Las enfermeras que están aquí, doctores, bioanalistas, maestros, los militares, necesitamos, hermano, hacer la diferencia. Somos servidores primero de Dios. Y como servidores de Dios, hermano, tiene que manifestarse en nuestro
accionar, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y sabemos que de Él recibimos recompensa. ¿Sabe que hay gente que va a un lugar, no es únicamente por lo que allí hacen, sino por el servicio que brindan? Por eso se supone que un negocio cristiano o alguien cristiano tiene que prosperar, hermano. Porque usted ha escuchado que hay gente que tiene el don de gente. Mire, eso lo necesitamos todos nosotros los cristianos. Todos nosotros tenemos que tener ese don de gente. El don de servir. El don de ayudar a la gente. Ahora, en la iglesia, hermano, no puede ver a alguien, a ver a alguien que esté pasando por una necesidad, que necesite ser servido y nosotros no servirle. Miren, mis amados, hay ocasiones un día que tú tienes que decirle a una pareja, yo me quedo con sus hijos, vayan ustedes a cenar fuera. Hello. Sí, yo me quedo. Yo le atiendo a sus hijos. Santo. Necesitamos ese espíritu de servicio. Vayan que yo le atiendo a sus hijos. Necesito que ustedes vayan a cenar. Porque hay parejas que no pueden salir porque ¿con quién dejo los muchachos? Pero qué bueno que usted sepa que hay una hermana sin esperar nada a cambio. Hermana, yo necesito que mis hijos en esta noche se queden en su casa, que usted pueda confiar en esa hermana, confiarle a esa hermana, a sus hijos, a su familia. Qué bueno es. Necesitamos gente así en la iglesia, que usted le pueda confiar su casa, porque sabe que su casa no va a ser destruida. Necesitamos gente así en la iglesia, necesitamos gente así. Amén. Gente de servicio. El tercer don que Pablo habla en Romanos capítulo 12, el verso 7, es el don de la enseñanza. El don de la enseñanza. Sé que en este tiempo, hermano, no se ve mucho el don por vocación, sino por lo que implica la enseñanza. Pero Pablo está diciendo aquí que en la iglesia es necesario tener personas con el don de enseñanza. Y déjeme decirle algo a los maestros que están aquí. Si usted enseña en su escuela, si usted estudió educación, ese don tiene que ser manifestado también en la iglesia del Señor, en enseñar a los demás. Y se está necesitando mucho ese don, ahora más en este contexto, como que esta generación que se está levantando es un poco difícil. Necesitamos gente que tengan ese don de enseñanza. ¿Y qué es este don de enseñanza? Es instruir y establecer a otros en la verdad. Es instruir. Es instruir. Y ese don de la enseñanza, la Nueva Traducción Viviente, dice, el que enseñe bien. Por eso los dones como de hablar palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que vimos en 1 de Corintios, están estrechamente relacionados con esta instrucción. La instrucción es tarea del púlpito, de la escuela dominical y del hogar cristiano. La enseñanza, mis amados. ¿Sabe? En estos días, saben que tenemos nuestra hija, Yuseini, tiene 16, va a cumplir 17 años. Y estuvimos hablando de cómo hay muchachitas que a los 6, a los 7, a los 8 años le dicen a sus padres, fulanito es mi novio. ¿Usted no ha escuchado eso?
que tienen un compañerito en la escuela que es su novio, o que tiene su noviecito, o que fulano va a ser su novio. Y estuvimos hablando con Yuseni, mija, gracias al Señor, pero tú nunca manifestaste ninguna cosa de esta. Y es que hay una diferencia en un hogar cristiano y un hogar que no lo es. Porque en un hogar que no es cristiano, inmediatamente comienzan a decirle, ese es tu noviecita, ese es tu noviecito. Y en la casa, hermano, nosotros tenemos el rol de la enseñanza a nuestra familia. Todos tenemos que enseñarles principios y valores a nuestra familia. No tenemos que dejar que sea YouTube, que sea las redes sociales, que sea el internet, que sea la televisión o la escuela que enseña a nuestros hijos, porque mis amados hermanos, hay mucha gente que ahora están enseñando en la escuela y están totalmente desvirtualizados. Y recordemos lo que la Biblia dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces Dios nos va a pedir cuenta de la manera en la que nosotros enseñamos o instruimos a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ser enseñados. Y Dios que te lo dio es porque Dios sabe que usted lo puede instruir, que usted lo puede enseñar. Y yo estaba dando gracias al Señor, le dije, gracias mi hija, que tú nunca me saliste así con esa cosita. Digo, papi, que ustedes me enseñaron, que yo nunca escuché esto en el hogar. Y por eso nunca tuvimos la sorpresa, porque no es con los varones, las muchachitas, y hasta se pelean en las aulas por el noviecito, hermano. Actualmente hemos visto situaciones como esta. ¿Y por qué? Porque eso es lo que están viviendo en sus familias. Entonces, mis amados, en la iglesia necesitamos personas que enseñen bien. Que Dios bendiga a las maestras de escuela dominical que están aquí. Amén. Porque ese servicio que hacen mientras nosotros estamos en el culto aquí los domingos y ellas están allá con nuestros hijos, hermano, es una gran bendición. Y una de las cosas que por eso queríamos como iglesia tener el centro con las aulas aquí conectado con la iglesia, era uno de nuestros sueños, era precisamente para eso. Para que la iglesia ayude a los padres, le dé ese valor agregado de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. No únicamente de entretenerlo, sino de enseñarle. Y es interesante que Pablo conecta aquí la enseñanza con el verso 8 que dice, el que exhorta en la exhortación. Y la palabra que se traduce por exhortación es confrontar y animar a los creyentes en la fe. Y va conectado la enseñanza con la exhortación. ¿Por qué? Porque la exhortación tiene que mover a las personas a poner en práctica lo que se les enseña. De motivarlo, de animarlo. Por eso una de las definiciones de exhortación, y lo encontramos en la Nueva Traducción Viviente, cuando se usa la palabra exhortación, es el que anima a otros. Y esto todo va conectado, mis amados hermanos. Necesitamos en la iglesia personas que animen a otros. Fulano, ¿qué te pasa? Hace mucho que no te veo en la iglesia. Fulano, ¿qué pasó? Como que te veo decaído. Necesitas que oremos por ti. Vamos, tú puedes. Ahora, vean la conexión, enseñanza con exhortación. No puede haber una sin la otra, porque hay personas que les gusta mucho que lo exhorten, que lo animen. Y eso crea solamente ovejas engordadas, pero no ovejas que viven
lo que se le está enseñando. Por eso en la iglesia debe haber una conexión en la enseñanza con la exhortación. Se le debe exhortar a que pongan en práctica, a motivarlo, vamos, que tú puedes, vamos, pero se le debe enseñar. Se le debe enseñar las escrituras, por eso es que los miércoles tomamos un espacio también para enseñar las escrituras. Necesitamos que la iglesia aprenda y entienda las escrituras. Es más, cada mensaje que se da en la iglesia es orientado con la enseñanza y la exhortación. Hacer estas dos conexiones. Sí, no solamente yo debo apelar a la emoción, a la emotividad de la persona. Hay personas que le gusta que lo motiven mucho, pero no le gusta aprender mucho. Hello. Entonces, cuando se encuentran con escenario donde tienen que aprender, le chocan. ¿Por qué? Porque solamente están adaptados, aclimatizados a que lo emocionen. Hello. ¿Sabe que por eso a muchas personas no les gusta venir los miércoles? No vienen algunos los miércoles cuando dicen, hoy es estudio bíblico. Estudio bíblico, eso es aburrido. Eso es aburrido. Pero va a haber un culto de chispa, candela y fuego. Candela, gente que revolea, gente que salta, gente que brinca. Esos son los que me gustan. Entonces son personas, hermanos, por eso son inestables. Un día están así y otro día no. ¿Por qué? Porque su conducta, su estilo de vida está basada en la motivación, no en la enseñanza. Entonces hay personas que se le ha hecho mucho daño espiritualmente porque solamente viven de la motivación. Entonces cuando se encuentran con escenarios que tienen que aprender de la Biblia, chocan. Déjeme decirle que nuestra iglesia, hermano, tiene un seminario, para los que no lo sabían, un seminario. Y nuestro concilio tiene universidades también, universidad en Estados Unidos, en Europa, en África. Yo tuve el privilegio de ir a una de África, ahí en Estados Unidos. Tenemos universidades, tenemos seminarios, para que usted pueda profundizar en las Sagradas Escrituras. Se da bachillerato, diplomado, se da licenciatura, se da maestría, se da doctorado, que usted puede acceder y hasta en línea puede hacer sus estudios teológicos. En la iglesia necesitamos personas que amen la enseñanza, que amen aprender de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando te toque un adventista a la puerta, te toque un testigo de Jehová a la puerta, usted sepa cómo responderle. ¿Por qué? Porque usted sabe en quién ha creído. Pero hermano, estamos teniendo cristianos de globos, de vejigas, cristianos inflados, y se encuentran con uno de estos que aprenden muy bien la manera de cómo convencer a otro, y bíblicamente lo convencen. Mire, si Jesús no hubiese tenido la enseñanza de las Escrituras, cuando el diablo le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tus pies no tropiecen en piedra, lánzate de aquí. Jesús me dice, pero es verdad, la Biblia lo dice. ¿Es verdad, Satanás? Me voy a lanzar. Pero Jesús le dijo, hey, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, usted necesita aprender de las Escrituras. En la iglesia tenemos que tener maestros de la Biblia. Que usted tiene alguna duda, alguna inquietud, y que usted pueda, fulano, estoy como confundido en esto. Mira, me tocó subirme en una guagua con un testigo de Jehová al lado, con un adventista, y que me dijo el adventista que yo tengo que guardar el sábado, y que si no guardo el sábado, me voy a perder. ¿Cómo yo le respondo? Y yo ahora tengo que guardar el sábado.
Entonces hay cristianos luego en la iglesia que usted ve que ahora están guardando el sábado. Y en las iglesias también se ha convertido algunos lugares en iglesia judaizante. Es decir, que están incluyendo muchas cosas judías en el culto. Ya no es Cristo. Ahora es si yo tengo que hablar de la Torá. No puedo referirme a Jehová como Dios, tengo que referirme como Yahweh, como el Eterno. O yo no puedo llamar a Jesús, sino tengo que llamarle Yeshua, Yamashia. Y que tengo que tener el arca del pacto en la iglesia. Hermano, necesitamos conocer las escrituras, vivir las escrituras. En la iglesia necesitamos personas que aprendan y entiendan las escrituras y que tengan la capacidad para enseñar y exhortar a otro. Fulanito, que yo me soñé que en la iglesia, como una persona en una ocasión se soñó, que dijo que vio a la persona que tiene rolos, la vio en el infierno. Y le digo, hermana, toda aquella que use rolo se va para el infierno, porque yo vi a las mujeres con rolos en el infierno. Hermanos, tenemos que tener personas que después puedan llamar al otro y decirle, mira, bíblicamente eso no es así. Así que, hermano, si usted entiende que tiene ese don, prepárese también. Necesitamos personas que estudien en el seminario. Damos gracias a Dios porque de aquí tenemos un grupo de hermanos que se van a graduar del seminario, que terminaron sus estudios en el Seminario Nazareno Dominicano. Usted puede ingresar en línea también. Amén. El otro don que vemos en el verso 8 es el que reparte. Y el que reparte debe hacerlo con liberalidad. Hermano, el don de repartir es el don de dar, compartir. Y ese don va más allá de la mayordomía cristiana. Todos tenemos que ser mayordomos, todos tenemos que ser buenos administradores de los recursos y de nuestras vidas. Pero parte del discipulado cristiano es el de repartir. Hermano, ¿usted ha visto personas que usted le da para que reparta algo y no da? No, que se quedaron 10 sin comer. No tiene el don de repartir. O usted ha visto personas que reparten y se quedan con la mejor parte. No tienen el don de repartir. Entonces, en la iglesia necesitamos personas que, mire, hermano, llegó esta bendición. Y esa bendición, hermano, en sus manos se multiplica. Pero hay gente, hermano, que son como el gas. O como el comején. Que tú le pones algo en la mano y se destruye de una vez, se desvanece de una vez. Miren, una de las cosas que nosotros como cristianos necesitamos tener en la iglesia es gente que sean buenas administradoras y buenos administradores. Gente que tengan el don de repartir, el don de poder dar a los demás y que eso refleje la gracia del Señor. Y dice la palabra que debe hacerlo con liberalidad. Y me gusta en la Nueva Traducción Viviente, lo tengo aquí. Dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad, no milinguiñando. No, usted tiene que hacerlo con generosidad. En la iglesia, entonces, hermano, hay gente que podemos confiar. Fulano, ven que en la iglesia vamos a repartir esto, tú te vas a encargar de repartirla.
que cuando tú repartes todo el mundo queda bien. Necesitamos gente así en la iglesia, gente con el don de poder dar, con el don de repartir. Y eso es un don espiritual, hermano, también. Es un equilibrio. Ustedes recuerdan que una de las primeras cosas dificultades que sucedió en la iglesia primitiva fue que las viudas de los descendientes griegos se estaban quejando que eran desatendidas en las distribuciones diarias. La iglesia tenía un ministerio de dar comida, pero las viudas griegas estaban diciendo, pero ven acá, como que a la viuda judía la tratan mejor que nosotros. Y Pedro y los apóstoles tuvieron que decir, bueno, vamos a solucionar esto, busquen a 7 varones. Y una de las primeras características que tenían eran que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Para que repartan, para que den las cosas sin que nadie se queje. Si la gente se queja cuando tú repartes, ese es como que no es tu don. Y usted tiene que saber que hay gente, hermano, que tiene ese don y otros no lo tienen. Que hay gente que usted no le puede entregar nada en sus manos porque lo desbaratan. Como que nada se le ve. Mira, hermano, al líder no hay que estarle pidiendo mucho. Lo ve ahí en la pantalla, bueno, lo va a ver ahora. Una de las definiciones de eso es que esa persona se hace cargo de la dirección de las actividades de un grupo. ¿Hay alguna persona que nacen con esta capacidad? No sé, hermano, si a usted le ha pasado, pero usted está en un grupo y como que todo, cuando hay algo que dirigir o algo que hacer, todo el mundo como que te apunta a ti. ¿Quién tiene que encargarse de esto? Mi hija Yuseni, que es líder del grupo de danza, ella desde pequeña, desde el primero, presidenta del curso, segundo, presidenta del curso, tercero, presidenta del curso, cuarto, presidenta del curso, y todos los años, presidenta de su curso. En el punto del liderazgo en mi grupo, porque hay personas que tienen ese don, que tienen esa capacidad. En la iglesia hay situaciones, hermanos, que no se hacen. ¿Saben por qué no se hacen? Porque no hay uno que se encargue de eso. Porque es verdad, hermano, vamos a hacer esto. Ahora, es aquel que hace que las cosas sucedan. Sí, cosas por hacer, que visualiza un problema y dice, de eso que está feo. El verso 8, alegría. El que hace misericordia. Es difícil, hermano, en este mundo caído mostrar misericordia. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Pero hay personas, mis amados hermanos, que en la iglesia ven más que nosotros la necesidad a bendecirla, ayudarla. Pastores, vamos a ayudar a esa comunidad. Hermano, y ese don lo necesitamos. Gente que son movidos. Ay, pastor, vi esta situación en una comunidad o en una persona y tenemos que resolver eso. Ustedes recuerdan que nosotros fuimos al asilo de ancianos, estamos yendo al asilo de ancianos a llevarle papel de baño, cloro. ¿Sabe por qué? Porque un día fuimos a visitarlo y una de las necesidades sentidas es infección de los baños y de las habitaciones de los viejitos porque tenían la carencia de cloro. Y la iglesia dijo, pero ¿para qué existe la iglesia? Para mostrar misericordia. Amén. Para mostrar misericordia. No sé si usted ha visto, bueno, lo que son parte de nuestro grupo, saben que hay decenas, casi yo creo que pasamos ya más de 100 camas que hemos entregado, camas para personas que han estado durmiendo en hacinamiento. Pasan más de 100 las camas que hemos entregado.
Personas que están durmiendo, hermano, en hacinamiento total, con los sprines de la cama que se les salen. Si en la iglesia no podemos decir, bueno, estamos viendo esto, ¿y qué vamos a hacer? Gente que tiene que salir y decir, vamos como iglesia a cambiar esta situación. Vemos un piso de tierra, como iglesia tenemos que mostrar misericordia, y son en la iglesia esa persona que sienten la compasión, ese amor, y dicen, yo lo voy a hacer. Personas que ven que otros, y ahí entonces el don de misericordia dice, vamos, tenemos que resolver eso en esa casa. Aquí nosotros lo decimos, aquí no puede haber un hermano de esta iglesia que pase hambre, no puede haber. Porque la iglesia está para eso, para ayudar al necesitado. Y Dios, hermano, de una manera sobrenatural, Dios provee. Y tenemos que dejarnos mover por el Señor. El culto del sábado pasado, usted vio cómo Dios se movió. Que Dios dijo, esa persona que está predicando ahí, necesita ser bendecida. Y vamos a sembrar en esa persona. Vamos a bendecirla, vamos a ayudarla. La iglesia tiene que manifestar el amor del Señor de una manera tangible a la comunidad, preocupándonos por las necesidades de los demás. Y Pablo cierra diciendo que el que hace misericordia debe hacerlo ¿con qué, hermano? Ustedes están aquí en el pasaje, vamos a ver, ¿con qué tiene que hacerlo? Con alegría. Con alegría, hermano. Eso, ¿cómo usted sabe que ese don es suyo? Porque usted haciendo, hermano, siente un gozo, que eso no fue una carga. Ahora, a nosotros como que nos caen todos los enfermos. A nosotros como que nos caen todos los problemas. A nosotros como que esto, como que aquello. Hermano, el que hace misericordia debe hacer misericordia con alegría. Hermanos, alegrémonos cuando practiquemos la misericordia. Hay gran galardón. Y vea que esto lo hace también el Espíritu Santo. Hello. El Espíritu Santo no solamente se manifiesta hablando en lengua o haciendo esto o aquello, también se manifiesta haciendo misericordia. Amén. Cuando hay una gente que no puede pagar algo, que usted lo sabe, a veces va a mi negocio o va a un lugar o va a una consulta y usted lo ve como que realmente como que no puede. Ayúdelo. Una receta. Aquí nosotros ayudamos con muchas recetas. Nosotros decimos aquí, hermano, que usted no puede morirse ni por comida ni por falta de atención médica, porque aquí lo vamos a resolver y como iglesia lo resolvemos. Tenemos un ministerio, hermano, que tenemos dos farmacias contratadas aquí. Eso no lo publicamos. Muchas personas saben solamente cositas de lo que la iglesia hace. Nosotros tenemos un ministerio, hermano, que mandamos muchas personas a dos farmacias que tenemos contrato con ellas. Y todos los meses estamos pagando la farmacia. Todos los meses. Buscamos que reciben ayudas. Hay que ayudarle en esto. No mencionamos los nombres, pero Dios lo conoce. Hermano, y esto lo hace también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahí también se mueve. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva. Y toda la lista de dones que mencionamos ya para terminar. Número 1, Pablo dice que tenemos que hablarle a otros a través de la profecía. Número 2, tenemos que servir. Mira, lo ven en la pantalla. Tenemos que dar y compartir liberalmente. Número 6, tenemos que aprender a dirigir. Número 7, tenemos que aprender y de palabra de sabiduría. Tenemos que tener fe, porque hay gente que tiene el fe como el grano de mostaza.
Número 11, dones de sanidades. 12, milagros, especialmente milagros de gracia. Gente que antes estaba acabada y ahora es transformada. 13, discernimiento de espíritu. 14, que podamos tener también diferentes. Y por último, que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hermanos, que tú y yo vamos a dar espinos, abrojos o hierbas para bendecir a otros. Que seamos un canal para bendecir, para edificar a otros. Eso debe ser la iglesia del Señor. Dios le bendiga, mis amados. Aleluya. Puesto de pies, vamos a orar y decirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé de sus dones. Lo necesitamos en la iglesia, hermano. Lo necesitamos. Necesitamos que los dones del Espíritu estén fluyendo en nosotros. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, que tus dones estén fluyendo en la iglesia. Que podamos ser una iglesia integral. Que no tengamos falta de ningún don. La iglesia de los Corintios no tenía falta de ningún don. Ayúdanos, Dios, a que tus dones sean impartidos y repartidos entre nosotros. Lo necesitamos. Úsanos como un canal de bendición. Úsanos para ayudar a otros, para bendecir a otros. Aquí estamos, Señor, dispuestos a ser usados por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.